Estamos todos acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias por estar ahí. Así arrancamos, Intratables por la pantalla de América. Gracias a todos los invitados que han venido en un día que ha sido muy complicado. Ya de hecho, de por sí, diciembre es un mes complicado, pero ha sido un día muy denso, muy complicado en cuanto a manifestaciones, movilizaciones. Bueno, y es la antesala de lo que puede llegar a acontecer el día de mañana. Todo eso se va a debatir en esta pantalla, como siempre, libremente, apasionadamente, en Intratables. Bueno, ahora sí vamos al primer informe que tiene que ver con el día previo a una jornada que va a ser intensa mañana. Mañana va a ser un día más por lo que significa lo que se va a votar mañana, si va a haber quórum o no va a haber quórum, lo que significa, lo que pesa en la historia, lo que significa diciembre también en la República Argentina. Tantas cosas en discusión, un país hacia un futuro que ni sabemos nosotros cómo vamos a salir de esto. Qué sé yo, está complicada la cosa. Después de la hecatombe. El llamado a sesión especial. El gobierno hizo una convocatoria de último momento y mañana mismo podría quedar aprobada la reforma previsional. El oficialismo entiende que cuanto más días pasen, más compleja será sostener la mayoría en la Cámara Baja. El consenso es votado por esta casa, digamos, ya tiene media sanción, estamos pidiendo que se transforme en ley a partir de la votación de la Cámara de Diputados y entendemos que con esa votación todas las cláusulas del consenso se ratifican por ley. Yo creo que es necesario hacer escuchar una voz razonable. Esta ley es una perversidad. Acá había dos soluciones posibles, porque la primera, Santiago, que es la que ya se echó mano, es subir impuestos. Quedan dos caminos. El que intentó el kirchnerismo, que es la inflación, y el que estamos intentando nosotros temporariamente, que es la toma de deuda. Esta reforma, además del recorte de las jubilaciones de estos jubilados, propone un recorte a las jubilaciones futuras. Esto yo ya lo viví. No voy a conspirar contra la República y si hay un error se puede reparar. En cambio, si yo no votara con el gobierno, estaría haciéndole el juego a los que quieren derrocarlo. A saber, los que hicieron negociados espurios con la reparación de los submarinos. Y sigue el tuit de la diputada, dice, los que inventaron un desaparecido, los que no quieren la República, los grandes evasores y ladrones de la riqueza de la nación. Mi conciencia está en absoluta paz y esa es mi guía. La ley es muy buena para el futuro, no en el cortísimo plazo. Tengan paz, oremos por la patria. CGT, mañana marcha y el viernes paro. Sé que no estamos acostumbrados en la Argentina a trabajar en consensos, en el diálogo, pero hace 2 años que estamos intentando hacerlo, hemos tenido grandes avances. Diputados nuestros obviamente van a estar ahí, van a votar en contra. Cuando hay voces tan profundas, tan importantes, que están advirtiendo sobre los riesgos de esto, lo lógico sería parar la pelota. Rechazamos esto porque le están robando a los jubilados el mismo día en el que en la reforma tributaria a la renta financiera extranjera solo se le aplica el 5% y el señor que hoy hace horas extras va a pagar por su aguinaldo impuesto a las ganancias. Hola, Barreato. ¿Cómo estás? Te escucho, por favor, hace mucho que no venías. Bueno, sí, no me invitaban. Qué mala la producción, sí, todo despedido, ¿no? No, lo que pasa es que hubo un pacto fiscal, ¿no?, entre el gobierno nacional y los gobernadores y había una manera de ahorrar, según el gobierno, que eran 100.000 millones de pesos para dárselo a los gobernadores. Esa manera era sacarle a los jubilados. Y sacarle a los jubilados, todos estaban de acuerdo. Lo que pasa es que ahora ha salido esto, queda mal. Y entonces están tratando de disfrazar esta realidad. El problema es que hay un déficit, el problema es que necesitan plata y van al sector que no tiene lobby, que no tiene capacidad de presión, que son los jubilados. ¿Qué van a hacer? Van a decir no invertimos, no consumimos, vamos a hacer paro. Es la vieja táctica de sacarle al más débil, en este caso a los jubilados. Lo que pasa es que nadie quiere pagar ese costo ahora. Ahora, históricamente los jubilados están muy mal, la mínima siempre ha sido un bochorno. Los mismos que defienden a los jubilados solos eternamente, digamos, son caras que uno ya conoce. Claro, entonces vos decís, que le sacaron antes, sí, claro, y probablemente le hubieran sacado ahora, porque acá no hay mucha creatividad. Gobernadores y el presidente Macri acuerdan en sacarle a los jubilados, porque uno diría, bueno, vamos a recortar, sacamos 100.000 millones de pesos, pero no dárselo a los gobernadores, que son buenas personas, pero en general son sátrapas, que deberían ellos hacer
el esfuerzo de recortar en las provincias todo lo que no usan bien, por decir algo suave. Sí. ¿Para qué vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó después? Porque obviamente hubo una manifestación, una marcha y se intentó hacer un acampe previo al día de mañana y finalmente bueno, ahí ven las imágenes, hubo triple vallado, triple cordón en realidad de la fuerza de seguridad, algunos incidentes también, cruces políticos y ha sido una tarde muy complicada en la capital federal, extremadamente complicada. Y ahí ven algunas imágenes que acontecieron hoy a la tarde. Sí, Liliana. Justamente están así en lo que estaba diciendo Ceferino. El tema es que los gobernadores mañana les van a indicar a todos sus diputados que levanten la mano. En el gobierno están confiados que van a tener un proyecto aprobado. Este proyecto que sin embargo hay tantas voces críticas, creen que al momento de votar van a tener. ¿Por qué? Porque esto se acordó con los gobernadores. Esto es en el Congreso, van a discutir, van a haber discursos, todo lo que vos quieras, pero ya está cerrado. En realidad, la plata que se ahorra el Estado al no ajustar en marzo con la vieja fórmula es la plata que se le entregó a los distintos gobernadores. Es más, te cuento el último dato que es un último momento. Le dio el gobierno... ¿Te acordás los impuestos a las bebidas azucaradas? Se eliminó. ¿Sabés? Se negoció hasta último momento en el Palacio de Hacienda. Y Tucumán le da los votos. Y Tucumán da los votos. Por eso en el gobierno hoy se dedicaron a trabajar, pero teléfono, llamando, para garantizar que mañana haya una ley. Sí, María. 17.400.000 son las personas afectadas. No solamente estamos hablando de jubilados, sino también de beneficiarios de planes sociales. 20 fueron los cortes programados por las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, más la movilización hacia el Congreso, donde se vivieron los momentos de tensión que acabamos de ver, a donde, como vos bien decías recién, se estuvo intentando con la Gendarmería evitar el acampe previsto para esta noche, a donde estuvieron las organizaciones sociales y parte de la CGT, que además de los gobernadores que sellaron este pacto con el gobierno, como bien decía Ceferino y también lo comentaba Liliana, acordaron con el gobierno no movilizar. Claro, está la otra parte de la CGT, que por cierto también sabemos que es una CGT muy desprestigiada, con muy mala imagen, pero que está movilizada porque también se está dirimiendo otra jugada, otra cosa, otro partido que tiene que ver con el liderazgo de la oposición y con el peronismo fragmentado, movilizado todo, más las organizaciones sociales de corte más de izquierda, todos en la calle, ¿no? Todos peleando por ese lugar de protesta, porque ¿quién no se opondría a esto? Son 127 los votos que necesita el gobierno para que mañana esto se convierta en ley. Tiene 109 seguros, faltan estos 22 y ahí están contando los porotos, casi seguro que los tienen, pero bueno. Está Menéndez, coordinador de Barrios de Pie. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Usted estuvo ahí hoy. Sí, nosotros hicimos con el conjunto de organizaciones sociales un acto enorme expresando la preocupación y el repudio por lo que todos vemos, que la verdad que es una barbaridad, que se le saque a los jubilados, que se le saque a las madres que tienen sus hijos y que perciben la asignación universal por hijo. Y luego intentamos acercarnos a la Plaza Congreso a realizar allí un acampe para esperar mañana el tratamiento de la ley. ¿Acampe para qué? Y para expresar la bronca que sentimos. O sea, acá hay un Estado democrático, hay un derecho a la protesta social, hay una ley que todos coincidimos que es una barbaridad hecha prácticamente por personas que tienen muy poca sensibilidad social, porque hay otros caminos para atacar el déficit fiscal que sacarle a los jubilados y sacarle a las madres que perciben la asignación universal por hijo. El conjunto de la sociedad expresado en las encuestas, prácticamente el 85% está en contra. Entonces lo que hay que hacer es romper este acuerdo que hizo la política. La política entre cuatro paredes se junta y acuerda sacarle a los más débiles. La sociedad tiene que ganar los espacios públicos. A ver. También, sí, ¿no? ¿cómo? Absolutamente. Sí. O sea, estamos hablando es la de misma gobernadores gente, votados, estamos hablando también de un gobierno votado y estamos hablando de sindicalistas que no los votan. Es la misma gente que se expresa años, y que expresa un 85% en contra de que le saquen a los jubilados. No, no. Porque la gente vota... La medida es impopular, pero convengamos que lo que estamos hablando del acuerdo fue sellado por gente que fue ratificada en las urnas hace muy poco. Bueno, absolutamente, que va en contra de lo que quiere la sociedad. Igual, María Julia, hacer una observación. Sí.
Porque Cambiemos, que pretende ser distinto, mañana le va a dar un tratamiento a esta ley al estilo kirchnerismo. Rápido, urgente, a toda velocidad, lo tenemos que resolver. Y yo creo que en 25 años, 8 retoques que le han hecho no han solucionado el problema. Porque saquemos de lado la idea política. Hoy lo decía muy bien Martín Lustó, que va con su propio dictamen y es economista. Este sistema explota. El sistema jubilatorio es imposible de pagar. ¿Por qué? Con deuda o con inflación. Y con inflación es al jubilado estar engañándolo, porque le damos una plata impresa y le estamos cobrando la inflación por otro lado. ¿Por qué no se sentaron y trataron de ver, ya que hay otro dictamen, por ejemplo el de Lustó, qué es más conveniente, qué es mejor? Pensamos a nivel país. No esta sofocación o esta locura, porque a mí también, Daniel, me encantaría que ustedes no solamente estén todos los días en la calle, sino que estemos capacitando gente, que estemos viendo cómo hacemos para cada vez tener menos planes y más trabajo, porque es una Argentina donde tocamos hay una falla. Y me parece que en el tema de ustedes también vamos a tener que repasar, porque sí, el gobierno a través de una ley les da 30.000 millones de pesos. Ahora van a tener un bono de 2.200 pesos por habitante. Yo sé que todo es poco en una Argentina que no alcanza y con inflación muy alta. Y ustedes manejan, o son un poco los gerentes de la pobreza, da la impresión que si el presupuesto les da un 80% de capacidad para tratar de estar mejor, siempre están peor. ¿No será que ustedes corren el arco y que no cumplen tampoco con... porque están en diálogo permanente, pero siempre están mal? Hablando si este gobierno acaba de sacarle un mes de asignación a cada chico con esta ley. El gobierno con la modificación, con esta ley que se está discutiendo, el gobierno le está sacando un mes de asignación a cada chico y le está sacando 2 meses de jubilación a los jubilados. ¿Cómo pretendés que no haya No, 2 meses no le sacan a nadie. Que no haya, que 14 no haya una lucas no le moviliza. sacan a nadie. No, estamos dando números, no confundamos ni Pero lastimamos a la gente. Lee Clarín, No, está mal. hoy. No está. Vos acá tenés un problema que es el siguiente. Vayamos a esto que es claro. Le quitan 15.000 pesos a los cuando jubilados vos, al año. acá hay economistas, hay economistas. Cuando vos cambiás un sistema por otro, la palabra se llama empalme. El empalme significa... Lo que quiera, no, le porque sacan 15.000 pero pesos a los no le sacan jubilados al 15.000 año. pesos, no le sacan 15.000. Pero cómo no, hacé los números. Le dan la inflación más 3, 4 puntos. ¿Cómo van a sacar 15.000 pesos? El problema es que van a percibir menos si se hubiera hecho el ajuste en marzo. Claro. Ahora, como pesos después el nuevo sistema lo que prevé son ajustes cada 3 meses, si vos tenés inflación siempre es mejor cobrar cuanto más cercano el tiempo. Cuando a vos te dan un 29% de aumento, por ponerte un ejemplo, pero es anualizado, perdés más que si te dieran... Cortos. ¿Los jubilados van a ganar más o van a ganar menos? La pregunta que le hizo Victoria Donda Dujovne, que hizo malabares para responder. Yo creo que van a perder en este primer semestre. Pero no 15.000 pesos. Pero pueden empezar a recuperar. Ahora, el tema recuperar. es el siguiente. La ley me parece que es espantosa, me parece que no nos lleva a ningún lado, me parece que se hace mucha política con los jubilados. Todos hablan de los jubilados, a todos los gobiernos le ha importado nada a los jubilados. De hecho, la mínima, más allá de estos mangos más, mangos menos, es una miseria. Ahora, ¿vamos a tener algún día la evolución en la cabeza como sociedad, pensando en un país hacia el futuro, de discutir nuestros problemas de una manera más civilizada, o todo el tiempo va a ser así? Pues si Yo no creo que lo voy a esto es saber. inviable, digamos. La Argentina es un país inviable, sí. Mira, ayer Gobierne quien gobierne, sí. Ayer estaba mirando un test de Perón cuando regresó al país y en la década del 70 y decía que las cajas jubilatorias habían sido saqueadas. Década del 70. Hoy el sistema está quebrado. El kirchnerismo, con muy buena intención, incorporó 3 millones de jubilados sin que hiciera los aportes necesarios, con lo cual los jubilados que aportaron financiaron esos 3 millones de nuevos jubilados. Pero entiendo que es muy difícil explicarle a un jubilado, que debe ser el 70% de los jubilados, que no llega a 8.000 pesos por mes, decirle que ese mismo Estado paga 740 millones de pesos por mes en jubilaciones de privilegio. ¿Chiche? Hay una cosa que, qué sé yo, después de tantos, digamos, años de caminar, algo sé. Es mentira que el sistema esté quebrado. Lo que pasa es que es una caja rápida en donde todo el mundo saca la guita rápido porque la tenés. Es la caja, es al sí. final del día. El sistema no está quebrado. El tipo que más sabe de jubilaciones en Argentina se llama Sergio Massa. ¿Sí? Hay que reconocerlo, no es santo de mi devoción. El tipo que más sabe de jubilaciones en Argentina es Sergio Massa. Y Mirta Tundis. Me dijo, y Mirta Tundis, que es su asesora también. Y D'Alessandro, que es su asesor también. Yo lo que digo es lo siguiente.
El sistema es un sistema perfecto. Me lo dijo hace muchos años cuando no era ni kirchnerista ni era opositor. El sistema es perfecto. ¿Por qué? Porque nunca fue diseñado para vivir de los activos. Los activos que aportaban, aunque en un momento eran 4-1, siempre iban detrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés un activo y un pedacito por cada jubilado, con lo cual no te alcanza la guita. El sistema se nutre de la venta del combustible, la venta de cigarrillos, de todos lados vos sacás un pedacito para... Por eso es una caja rápida. Y otra cosa que me enteré hace poco, porque le hicieron una nota a un exdirector del Fondo Monetario Internacional, y es cierto que la receta de sacarle guita a los jubilados salió por el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes cuál es el problema? El Fondo Monetario Internacional, si bien lo aconseja para la Argentina, tiene la idea que en la Argentina un jubilado gana 800 euros por mes, como gana en Alemania, por ejemplo. Y en la Argentina no ganan 800 euros. Entonces vos podés hacer un recorte en Finlandia, podés hacer un recorte en Noruega, podés hacer un recorte en Alemania, pero en la Argentina, donde un jubilado gana exactamente 410 dólares, no lo puedes hacer, porque no les alcanza para comer. Ese es el problema. Doctor, buenas noches. Tal cual, comparto plenamente con Chiche Hellblum. Yo lo que escucho acá es una gacetilla de prensa que fue bajada desde el gobierno a cada uno de los periodistas. Sistema quebrado no existe. El sistema está mal. Es cierto, está mal. Sí, lo están dejando peor. ¿Por qué? Porque le están dejando de contribuir con esta reforma los empleadores. Si a una casa, 2 sueldos, le quitan uno, esa casa en definitiva se funde con familia. Y esto es lo mismo. Si al sueldo del patrón se lo quitan, esa caja que es la ANSES se funde. Entonces, están creando una crisis donde no lo hay. En segundo lugar, como dice Chiche, el sistema previsional argentino no fue diseñado para que sea sustentable desde el punto de vista de aportes y contribuciones. Por eso el Estado asiste. Y asiste el pobre y asiste el rico. A través del PAM, la leche, la papa que compra. Entonces, las moratorias se incluyeron a 40% de la población argentina que ni siquiera tenía el derecho a una aspirina ni la cobertura del sector público, porque en el hospital ustedes saben cómo atienden. Entonces, no es solamente plata lo que se le dio en la moratoria, es salud. Entonces, lo cierto es que es verdad que con la moratoria se incluyó a mucha gente y se pagó sobre valores históricos los aportes. Pero los aportes de esa gente que nunca aportó, como dicen ustedes, la están aportando por una cuota de 5 años. Acá no generalice, doctor, porque acá todos pensamos generalmente distinto. Sí, aparte está diciendo cualquier cosa. No, la no verdad que todos estoy dijimos diciendo distintas cualquier cosas. Acá nadie habla por ninguna gacetilla de prensa porque todos tenemos una trayectoria bastante importante para poder manejarnos con distintas fuentes de información. Y el sistema no está quebrado. Está bien, pero no empiece por no descalificar las opiniones como nosotros lo escuchamos. La señora dijo que el sistema estaba quebrado. Yo no dije todos los periodistas. Yo escuché lo que estoy escuchando en todo el lado que voy. Dicen los periodistas lo que dicen todos los de su partido. Podríamos inferir que es una gacetilla de prensa de su partido. El sistema no está quebrado, el Doctor, sistema está mal. Doctor, y si es tan próspero el sistema, ¿por qué los jubilados cobran como la mona desde hace 1500 años? Porque son una vergüenza las jubilaciones. Y el sistema de salud que usted dice es lamentable también, donde hubo una banda de ladrones en PAMI siempre. ¿Sabe qué pasa, Vilouta? Dígame. El sistema de salud siempre fue la caja de cristal de todos los gobiernos. Cuando se acabó el tema de que el PAMI fuese la caja de cristal, fueron por la ANSES. Entonces, históricamente, vamos del 83 en adelante, el PAMI y la ANSES, ante las cajas previsionales, le metieron la mano en los bolsillos a los jubilados. De una u otra forma. Entonces, el sistema previsional argentino o el sistema de seguridad social, que es salud y previsión social, está quebrado porque lo hacen quebrar. Pero como no es que no estaba quebrado. No es quebrado, lo hacen quebrar. Bueno. Inventan crisis donde no la hay. Bueno, está quebrado. No está quebrado. No, lo hacen quebrar. Porque, está quebrado. Si de esta forma que van a hacer eliminando las cargas patronales, lo que van a provocar es que el sistema colapse y venga lo que Basavilbaso no dijo del discurso de las jubilaciones finlandesas, el ahorro voluntario. Y el ahorro voluntario es lo que tuvimos, disfrazados por la JP. Un minuto, doctor. Desde que tengo su razón, desde que somos chicos, los jubilados ganan una miseria. Siempre. Es un papelón. Siempre. Yo recuerdo que siempre lo comento en este programa, cuando yo era chico y veía la lucha de Norma Pla, que me daba una ternura, una pena,
una impotencia, siendo muy chico, de verla a esa persona que termina muriendo, ¿se acuerdan? Sí. Pidiéndole por favor a Caballo cuando le hizo el guiso. Marchando. Bueno, se transformó en un ícono en su momento de la lucha de los sin voz, de los jubilados. Jubilados en nuestro país, a todos nosotros es cuestión de tiempo nomás, es esperar, somos nosotros discutiendo de nosotros mismos. Creo que un poco los jubilados nos muestra como postal, ¿no? Lo que somos nosotros como sociedad, lo que hacemos con nuestros viejos, las miserias que tenemos. Ahora, tenemos que encontrar otra manera de resolver estas cuestiones. Que el sistema está quebrado o no está quebrado, digamos, la plata de algún lado tiene que salir. La plata yo no sé si está o no está. Ahora, la plata, yo sé que en este país, con el gasto público que tenemos, no vamos a ningún lado. Eso es lo que te dicen todos los economistas. Pero ¿Y usted cree Sí. que con este sistema donde le van a pulverizar el salario a los jubilados, no van a crear una crisis en el sistema de litigiosidad previsional que este gobierno se empecinó con la ley de reparación histórica en frenar? Van a ir todos a la justicia. Obvio, eso sí, Por tiene ende, razón lo que ¿sabe está lo que va a diciendo, pasar? Que los jubilados vayan a la justicia, 8 años de juicio, se mueran en la víspera y ahí sí se ahorran. Como pasaba antes, como pasaba antes. Como pasaba antes. Sí, Pero claro, Ahora, sí, por favor, doctor, permíteme. usted dice que todos los titulares de ANSES robaron, digamos. No. Yo no ponga en mis palabras lo que yo no Es dije. lo que dijo usted. Yo dije que históricamente, y salvo excepciones, lo digo ¿Cuáles ahora, fueron? tanto en PAMI, tanto en ANSES, se robaron la plata. Bueno, sí. Bueno, es lo que estoy diciendo. es lo que Salvo decimos. excepciones, pero no ponga en mi Ah, boca excepciones. a quién quiere decir que yo estoy no sabe diciendo. quién es la A excepción. Sergio Massa, fíjese si tiene causa judicial. ¿Tiene o no? No, no la tiene. Por lo menos no la ¿Qué tiene. harías con los... Porque si está diciendo que es por Sergio Massa, no lo sé si tiene o no tiene. Fíjense ustedes. Dale, No, pero Sandra. chicos, para ver un Tan minuto. enfático. Y O sea, a mí no me chicané con Sergio Massa porque yo acá defiendo los jubilados. No, no los chicané. defiendo. No, nosotros igual, tampoco. por favor, igual acá más allá de cualquier apreciación personal que pueda tener uno con otro, acá lo importante es lo que está sucediendo, ¿no? Poner las imágenes de hoy a la tarde, ¿sí? Está con nosotros Victoria Tolosa Paz. ¿Cómo la Victoria? Buenas noches. Le escucho. Bueno, la verdad que me gustaría aclarar algunas cuestiones que tienen que ver. Por un lado, escuché que se dice que a nadie le importó durante muchísimos años los jubilados. Yo no estoy realmente de acuerdo con eso, fundamentalmente porque creo que la ley de jubilación, la ley de movilidad jubilatoria, trajo algunos beneficios. Por supuesto que no alcanzan, porque una jubilación de 7.246 pesos no alcanza. Y esto es lo primero que hay que decir. Pero también hay que decir que con el último aumento en marzo del 2015, como nunca antes en la historia de la República Argentina, logramos que las jubilaciones mínimas sean del 81% del salario mínimo vital y móvil. Y esto es una gran realidad que no la escucho normalmente, porque sí ayer escuché a Massot muy atentamente cuando decía que le van a dar el 82% móvil. Con la antigua ley, con la que está vigente hasta esta noche, logramos que en marzo tuviésemos el 81% móvil en la jubilación mínima en la República Argentina. Primer gran cosa que Massot evitó decir ayer. Y además él dice que nos va a llevar al camino del 82% móvil, pero solamente para aquellos que aportaron durante 30 años. O sea que todo aquel argentino que fue excluido por un sistema que no se encargó justamente ni de perseguir, ni de multar, ni de hacer que tuviese un empleo formal y que tuviesen sus aportes, hoy para Massot y el equipo de gobierno no tiene que estar contemplado en igualdad de condiciones. ¿Pero la mínima cuánto era? La mínima... A ver, Santiago, lo que te quiero decir es que desde el 2009, desde la ley de desde la ley de movilidad aprobada en el 2009, nosotros hemos dado aumentos 2 por año, y eso hizo que siempre ese aumento fuera por arriba de la inflación. Señora, no es miserable esto. Salvo en 2 ocasiones, Liliana, en dos ocasiones, desde el 2009 hasta el 2000, exactamente, Bueno. 2 ocasiones donde ese índice producto de las errores que tiene el índice no produce eso. Juicios. Pero hay una realidad. Y se pidió. Si hoy el Por favor, salario, sí, de uno. si hoy la jubilación no fuera de 7.246 pesos, si no hubiésemos seguido con esta ley, sería de 5.000 pesos, Liliana. A ver, sí, entonces, Rabanal, eso es por lo que favor, Massot no dice. Una aclaración. El sistema jubilatorio nuestro no fue diseñado, discúlpeme, Chiche, perdón que te voy a... No fue diseñado de esta manera. Si tenemos una cantidad de impuestos que hoy parte de su recaudación van a las cajas jubilatorias, no fue originalmente un diseño, sino que con el correr de los años, como las cajas eran deficitarias, no eran deficitarias, presupuesto tras le presupuesto sacaban y guita. reforma tributaria tras reforma tributaria, se le fue sacando Le sacaban al combustible. guita, todo el mundo es la caja fácil. ¿Saben? Bueno, entonces, pero no digan el doctor y vos que fue diseñado así. No. El problema que hay es que se llevan parte de la recaudación de impuestos que no deberían llevarse porque las cajas deberían financiarse de otra manera. Fue solidario. Y solidario significa que los activos
trabajan y aportan para los pasivos. Lo que pasa es que después le fueron... Ahora, Liliana, vos lo sabés muy bien, hoy no vamos a alabar que la gente tenga que... Y este era un chiste en la época de Domingo Cavallo, ustedes cuando era ministro, que la gente cargue mucha nafta para poder pagarle el sueldo a los jubilados. Era un chiste, Santiago, que lo hacíamos en el Congreso y en el Ministerio de Economía cuando Cavallo hizo esa reforma. Ahora, un tema. La madre de esto, perdónenme, de todo este problema, es que el 75% del gasto presupuestario argentino es rígido. ¿Qué implica? El 75% de lo que gasta la Argentina va a sueldos de empleados públicos, jubilaciones y asistencia social. Tremendo. Todo el resto de lo que vemos del Estado, buscar el submarino, plata para los hospitales, todo es el 25% de lo que gastamos. Entonces, lo que tenemos, y lo dijiste vos, Santiago, recién, es un diagrama absoluto de una Argentina económicamente imposible. Inviable. No podés pensar en tener un sistema económico viable, y esto no es ni de este gobierno ni del anterior, cuando el 75% del gasto total del esfuerzo nacional va sueldos públicos, jubilados y asistencia social. Es 25 lo que le queda al gobierno nada más. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, coincido en este punto y pensaba que hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó la ley justamente para terminar con las jubilaciones de privilegio, y eso es parte de los acuerdos que se establecieron el 1 de noviembre, en donde se tuvo en cuenta la ley, que no es una ley de reforma tributaria, eso está en la ley de reparación histórica, y es un proceso que se va a trabajar con un gabinete interdisciplinario, en donde ahí sí vamos a discutir las jubilaciones de privilegios, cuándo tienen que ganar los jueces cuando se jubilan, los mismos diputados, los gobernadores. Ya empezaron las provincias a hacer esto, el caso es de la gobernadora Vidal. Lo que sí es importante es que hay que ver todas las reformas en conjunto. Y esto es importante en ese punto. Mañana nosotros estamos votando conjuntamente con esta ley, la ley de reforma impositiva, la ley de reforma tributaria, donde va a generar un cambio en lo que es la recaudación a través de los impuestos en Argentina. Cuando nosotros estamos viendo la aplicación de la fórmula vieja con el sistema de impuestos actual, obviamente que los números no nos dan. Y lo que es más importante, y es para mí fundamental transmitir de una manera didáctica a todos los jubilados, es que no vamos a hacer nada que los afecte. No lo hicimos desde el inicio, no lo vamos a hacer ahora. Diputada, perdón que le interrumpe. Usemos bien los verbos. No vamos a hacer nada que los perjudique. Están haciendo algo que los va a perjudicar. No. Entonces me parece, porque si no estamos con esto, que 3 más 4 es 14, un nuevo sistema matemático, están confusos ustedes, y con eslogans y con frases la situación no se soluciona. Hay 3 puntos que son inmodificables y ese dinero se pierde. Entonces, conjugando los verbos de un modo o de otro, no cambiamos el problema central. Y además han sido blandos en otros aspectos. Iban a poner un impuesto a los vinos, hablaron con la provincia de Mendoza, se cayó. Ahora las bebidas azucaradas, como Tucumán utiliza azúcar, se cayó. Las tabacaleras, 5 puntos de ventaja con relación a la situación que tenían planteada. Entonces tienen como demasiado lobby algunos sectores y con el tema de los jubilados lo quieren vestir de un modo que no corresponde. Admitan que es una cosa que está mal y que lo tienen que hacer porque no le dan los números, pero no cambien los verbos, porque es mentira. El presupuesto que acabamos hoy de dictaminar, el 36% de ese presupuesto está asignado a políticas sociales, que incluye también a los jubilados. Pero es poco. Y también, ¿pero qué tiene que ver eso? Te está diciendo otra cosa. Te está diciendo que lo del recorte previsional son 100.000 millones de pesos que se ahorran y que salen de algún lado, salen de los jubilados. Le estoy contestando. Nosotros tenemos estipulado que van a recuperar esos 3 meses, luego en la adecuación, en el empalme de estas dos fórmulas, lo que va a suceder es que va a tener un crecimiento del 5%. ¿Pero de dónde sale el recorte entonces? Pero es que ustedes, ¿de dónde sale el recorte? Ustedes están evaluando, nosotros lo que estamos evaluando es principalmente todo un sistema, el aporte de las provincias, los acuerdos que se hicieron con las provincias, con las cajas, el recorte a la política, es de lo que estábamos hablando. El recorte a la política también va a influir en cómo esa recaudación va a un minuto, por favor.
cómo esa recaudación va Yo a lo que digo es lo mejorar, siguiente, cómo mira, esa recaudación durante va a hasta- mejorar para lograr ese 5% que trimestralmente se va a actualizar para que los Hace- jubilados en esta nueva fórmula, ajustada a la inflación, que hoy no está, y ajustada al salario, no pierdan como perdieron en el año 2014 o en las épocas recesivas. Está bien, te escuché, Ganaban te con escuché, te inflación digo- con la digo lo fórmula vieja, siguiente. pero perdían con Está la bien, digo lo recensión si- como lo hicieron en un 7% en el año Está bien, 2014. digo lo no siguiente, va a mirá, suceder con este hasta hace contexto. 2 semanas, no se olvide del el gran 2016, mérito de esta reforma era un recorte de 100.000 millones de pesos. Y así lo vendían los diarios más afines al gobierno. El problema son 100.000 millones de pesos que se recortan de la reforma previsional. Y esa plata sale de ahí. ¿De dónde crees que va a salir? De que no le van a pagar a los jubilados, de que no le van a pagar a los pensionados. Y ese empalme que vos decís, si lees Clarín, un diario que no podemos sospechar de antimacrista, ayer y anteayer Ismael Bermúdez te explica Clarín. perfectamente que lo que ustedes están diciendo es una vil mentira. Entonces, los kirchneristas que hablan de una realidad que no existe, ustedes que hablan de otra realidad que no existe, ustedes están mintiendo como ellos. Ellos son mentirosos, ustedes están camino a hacerlo. Santiago, ¿Puedo hacer una Perdón, la verdad que ya que me acusan de mentirosa. como no me gusta que me ¿Puedo acusen de contestar? mentir, porque digo, Totalmente. me parece son- creo que le faltó. Estás mintiendo. Me parece. Estás mintiendo. Como me dijo mentirosa, le quiero contestar. Sí. Justo Bien. en algo que estábamos Después de yo, acuerdo. Santiago. favor. Hay un reto que estoy de acuerdo. Que lo que no puede explicarle el gobierno es que esos 100.000 millones, que no pueden decir que por un lado los ahorran y no pueden explicarle al jubilado y a la jubilada que se los van a sacar de sus bolsillos. No es el plan definitivo, esto es el primer paso. Acá hay algo que no se escucha, que es por qué vienen. No vienen solamente por comerle 880 pesos a los jubilados y 125 pesos a las mamás que no llegan a fin de mes, que tienen garantizado un plato de comida, que marchaban hoy por la 9 de julio. Para una madre, tener 125 pesos en marzo implica no tener 5 litros de leche. Y eso vos no lo podés negar. Entonces, María Eugenia Vidal, que tanto se jacta diciendo que a ella le preocupan los pobres de la provincia de Buenos Aires, que piense que esta reforma que mañana está impulsando, que mañana, porque además fue esa parte de esa reforma fiscal para que la provincia de Buenos Aires logre el famoso fondo del conurbano que venía demorado. Ella está prohibiendo que esa madre en marzo tenga 5 litros por cada uno de los chicos por los cuales percibe la asignación universal por hijo. Entonces, el plan de este no es solamente eso. ¿Sabes cuál es? Es mucho peor. Es de financiar finalmente el ANSES y ir por un sistema de capitalización individual. Hacia eso va la Argentina. ¿Y sabes por qué? Porque es inevitable que un jubilado se quiera jubilar a los 60 años porque van a modificar la famosa tasa de sustitución entre el último salario que tiene un trabajador y lo que va a cobrar cuando se jubile. Y esa pérdida del 20% va a hacer que todos los hombres y mujeres tengan que trabajar Nadie hasta va a los querer 65, jubilarse, hasta los nadie va 70 a querer años. jubilarse. Nadie, Sí. chicos, Ni un día se va a pasás a querer ser pobre. jubilar. Ah, claro, porque ahora te jubilás y ganás fortuna. Sí, no, una cosa. Ustedes dejaron 30% de pobres Pero y no ustedes hicieron gobiernan nada. a favor, sí, sí. Ustedes, en el 2015, diciembre del 2015, los jubilados ganaban 4.500 pesos. Y lo que nosotros hicimos en todo el 2016 fue la reparación histórica, el crédito Argenta, la jubilación universal, el PUAM. Nosotros le devolvimos el IVA con 300 pesos, ¿se acuerdan? Todo ese proceso, son diferentes sistemas de emparches para salvar una solución, para traer soluciones a una crisis que nos encontramos en el año 2016, cuando nos decían que habían 5% de pobres y resultaron que eran 30% de pobres en Argentina. Por lo tanto, un minuto, sí, yo voy. por lo tanto, me parece que es importante también tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque venimos a resolver una situación fiscal y de déficit fiscal que efectivamente tiene como problema la Argentina. Y lo que 200.000 nosotros no millones. queremos es endeudar Ustedes más generan ese a déficit. nadie porque tenemos que combatir la inflación tomando deuda, entre ¿cómo todos. toman deuda y pagan Entre 30% todos. del EVAC, 200.000 Lo que me parece millones, que es importante es que 200.000 ustedes tendrían millones que están tener pagando un intereses. poco de De uno. decoro y en vez de hacer semejante escandalete, tener en claro cómo llegamos hasta acá. Y esta es una ley para el futuro, Sí, pero es que para esto tu me han hablado futuro, todavía. para el futuro de nuestros hijos. Gracias por la ley, pero no me gusta. Santiago, no, yo les pido disculpas, yo no soy un especialista en esto, no me gusta opinar. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría si desaparece el trabajo en negro?
el sistema se autofinanciaría, porque me parece que en lugar de discutir si la culpa la tuvo uno u otro, ¿por qué no vamos a las cuestiones de fondo? Es decir, ¿cómo se puede resolver eso? Entonces mi pregunta, en orden a plantear resoluciones, es ¿qué pasaría con el sistema si todos los trabajadores aportaran y no hubiera trabajo en negro? Esa es la pregunta. Toma, si el propio Estado le va a quitar de las arcas del ANSES las contribuciones patronales, están desfinanciando el sistema. Si además la precarización laboral con este trabajo autónomo dependiente y semejantes barbaridades que están haciendo en empaste, porque es un empaste laboral, la verdad que están desfinanciando ellos mismos el sistema, están creando precarización. Pero me gustaría contestarle a la diputada, porque todo lo que dijo tiene una explicación. A mí, ¿qué pasaría? Tendríamos un sistema mejor de lo que hoy tenemos. ¿Se Claro, porque hoy tenemos, no sé si se autofinanciaría. Seguramente el Estado tenga que asistir siempre. ¿Por qué? Porque es la base de la seguridad social. El Estado tiene que asistir. Sí, eso ¿Bien? Pero tendríamos mejor recaudación. Ahora, quiero contestarle a la diputada. Primero, la ley de devolución del IVA quedó bien claro, y si no vean los informes de Gabriel Sued, que lo tomó de los informes de Marcos Peña, que no funcionó. El impacto fue poco. ¿Saben cómo tienen que comprar los jubilados el IVA para que devuelvan el IVA? Hacer con una calculadora, ir y hacer 6 compras consecutivas de 50 pesos cada una para que te devuelvan 300 pesos miserables. Segundo, la ley de reparación histórica. Vean los informes de Clarín y vean los informes de La Nación diciendo que a 700.000 jubilados le dieron chirolas. 50 pesos, 20 pesos, 300 pesos. Pero a los que le dieron un poquito más, que tenían la mínima, que dejaron de tener la mínima, son como Santa Rita, porque por un lado te dan 301 pesos y por el otro lado te quitan los 300 pesos de la devolución del IVA. Tercero, el tema de los medicamentos, no sé qué lo que dijo los medicamentos, o la PUAM, no, la PUAM. La PUAM viene a reemplazar unas moratorias que, si bien fueron malas en el contexto de que no se daba el aporte sino sobre lo histórico y no sobre lo actual, bien, la PUAM es demagogia también. ¿Por qué es demagogia? Porque vino a hacer universalización de las pensiones, que no le da derecho a la pensión por fallecimiento al que se muere, y el que queda vivo tiene que optar una o la otra. Me marea. Sí. ¿Qué? A ver, Este sí. señor me marea, no lo entiendo. No, sabe mucho. Sabe, bueno. No, no, ¿Qué vas a pero, ver? ver, sí. El tema es que, Si digamos... la mareo, le doy una aspirina. No, cada vez está más pensado el sistema para exterminar a los jubilados. El problema es el siguiente, a ver, la tragedia del sistema jubilatorio, además es que la gente vive más. Ha tenido la mala idea la ciencia de hacer vivir más a la gente. Entonces, el sistema estaba diseñado... No le des idea, Chiche, a ver si nos sacan una ley. Pero por eso te al estoy respecto. diciendo, es complicado el tema, como la gente vive Cada vez más, sí. Claro, cada vez más. Ahora, el tema es que cuando vive cada vez más necesita mejor PAMI, necesita más remedios, necesita mejores atenciones, necesita más ambulancia. Entonces, todo ese sistema está diseñado. Ahora, todo apunta el sistema a precisamente decir, bueno, trabajen hasta la extenuación. Cuando no den más y ya no puedan más. Pero vamos a hacer una cosa, porque nadie ha tocado, me parece que el tema fundamental principal de todo esto es que somos un país que está quebrado. Hace mucho tiempo que estamos, digamos, el tema, ¿sabés qué pasa? Es mucho más profundo, sí. Es fácil agarrar un pedacito. No es un solo tema. Claro, y yo no soy representante del gobierno ni nada por el estilo. Simplemente hace décadas que vengo discutiendo estos temas de una u otra manera o escribiendo estos temas. Y la Argentina se fue deteriorando porque la caja es una sola. Ahora estamos hablando de un pedacito que ocupa muchísimo dinero de la caja. Muchísimo, porque hablamos de jubilados, hablamos de asignación universal por hijo y hablamos de los planes de asistencia a un montón de gente que los políticos también dejaron que se empobrezcan, porque fueron los políticos los que manejaron este país. Y entonces, si no se generan políticas para que vengan inversiones, si no se generan empresas privadas para que generen trabajo, lo que termina pasando es que los políticos incorporaban empleados públicos. Y los empleados públicos, el salario, lo sacan de esa caja que estamos discutiendo ahora. Entonces, hoy hablamos de los jubilados y que los tratan mal. Sí, claro que los tratan mal porque, como vos decís, Santiago, no tienen mucho poder de veto. Pero también tratan muy mal al 45% de los chicos que son pobres.
esos también los tratamos mal. Entonces, otro día vamos a discutir que los chicos no tienen futuro, que los chicos no tienen buena alimentación, que no tienen vivienda, y todo eso va a ser cierto. Ahora, pero el punto es, ¿por qué, y con esto cierro, por qué la dirigencia política de todo tamaño y color no se dedicó a gobernar para hacer un país mejor? Está bien, yo lo que creo es que un político tiene que ser responsable. Si un político dice, miren, no me quiero endeudar más, quiero recortar, tiene que decir eso y tiene que decir de dónde va a salir ese dinero. Y ese dinero sale de los jubilados y los pensionados y tiene que asumirlo. Esa es la verdad de la que habla Macri, entiendo yo. Ahora, si a mí me dicen, vamos a recortar 100.000 millones de pesos de los jubilados, de pensionados y demás, digo, bueno, ¿y qué van a hacer con esa plata? ¿Se la vamos a dar a los gobernadores? No. Equivocado. Está mal. Los gobernadores ya tienen para recortar. Ahí María Eugenia Vidal va a recortar 221 cargos de los 1.007 que tiene. Chubut. O sea, el 21%. Chubut va a hacer lo mismo. Vamos a ver si cumplen. Lo que tiene que hacer es eso, no recibir más plata. Si el problema son las provincias. Pero hay provincias que el 55% de la fuente de la masa laboral son empleados del Estado. Es lógico. El problema entonces es la falta de trabajo. Claro, porque en las provincias la mayoría de la gente depende del Estado porque no hay laburo genuino, porque no están desarrolladas ninguna de las regiones argentinas como deberían estar. Pero la familia de los gobernadores son todos ricos. Eso sí, están todos Son conchados todo en el un clan. gobierno. O sea, Y eso todos lo también sabemos bien. existe. Digo, vayamos a... Me encantan muchas cosas que han dicho, todo lo que decían, de eliminar el trabajo en negro, todo. Mañana, en horas, se quiere tratar de forma apresurada, sin debatir. Lo que me preocupa, digo, y primero, antes de seguir con el razonamiento, coincido en casi todo con Reato. ¡No! Y en parte, claro, digo, hay algo que está y con Vilouta, digo, fíjense lo grave de la situación, que hasta lo he escuchado Olmedo, ¿Para qué hasta se ha jugado Lustó. Y no hay nada de corrupción de por medio. Perdón, hasta Sergio Massa. Digo, está todo, hay un arco muy amplio que se opone a todo esto. Sí. Todo el que tiene un poco de lógica, sentido común, de sensibilidad y de aprecio a los abuelos, no podemos ni permitir un segundo que esto suceda. Mañana va a pasar. Mañana vamos a permitir, o van a permitir los diputados, que tenemos que saber uno por uno quién es, nombre y apellido, que de vuelta le saquen la plata del bolsillo a los jubilados. Santiago decía antes, vamos a continuar, o cuándo vamos a ser civilizados, las caras viejas, siempre lo mismo. Y si no, ¿quién defiende a los abuelos? Decime, Santiago, ¿de qué forma civilizada detenemos este atropello de Macri que por la fuerza y de forma abrupta va por una ley que sabemos que le saca la plata a los abuelos? Incluida Alicia Kirchner. Lo último, los jubilados, muchos votaron a este gobierno, no votaron esta medida. No les dijeron, no les anticiparon que iban a hacer esto. Votaron por otras cosas, porque les gustó tal vez ver a algunos corruptos presos, les gustó otras cosas. ¿Algunos? Los jubilados. No, votaron eso, votaron lo que le vendieron los medios. Pregúntenle a qué jubilado le anticiparon que esto iba a pasar y cuántos los hubiesen votado. No minimisemos lo que dijo María Julia. Branca, bueno, lo votaron, Branca, jódanse. No es lo votaron, Branca, jódanse. Branca, ¿puedo pedirte un favor que tiene que ver con una cuestión lingüística? Basta de decirle a la gente grande abuelo, porque no son abuelos algunos. Déjese de romper la paciencia. Basta, son gente grande, mayor, no abuelos. Bueno, a los grandes, a los mayores. Hay muchos que no son abuelos. No saca la... Es un término cariñoso. Saquémosle el condicional a lo de mañana. Va a pasar. Esta noche el gobierno tiene 132 votos impedirlo. Garantizados. Ahí está la gente que se va a votar moviliza, mañana. Esto. Los votos ya están. Hoy hubo un trabajo fuerte de Rogelio Frigerio con el tema final. ¿Sabés lo que pasa? Están los votos. Ronald, ¿sabés lo que pasa? Que más allá pues estamos peleando por migajas, digamos. Sí, obvio. Para los abuelos, para los mayores no es migajas. Pero el tema mayores es que, adultos. por favor, el tema es que sigue siendo una miseria. Entonces es tan mentirosa la discusión, porque hace tanto tiempo que ganar la mínima es una miseria. Tal cual. Es un bochorno, es un papelón. Imagínate peor, Santiago. El debate debería ser mucho más profundo. Y creo que el debate va a que la Argentina es un país que está quebrado, a que es un país que hace muchos años que no genera trabajo genuino. Entonces la plata no alcanza. Y recortaron donde más duele, en el sector más sensible. Hay otro problema. El salario promedio en la Argentina, ¿sí? El salario promedio en la Argentina no alcanza los 20.000 pesos. Claro. Sí. Ese es el salario promedio. O sea, la Argentina está empobrecida, Exacto. pero todos sus estratos están empobrecidos. Hay un segmento pequeño que evidentemente la pasa muy bien y la viene pasando muy bien. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué hacemos
para ordenarnos y no caer en el tema de los jubilados cuando vemos cosas que son insólitas. Año 2003 se entregaban 81.559 pensiones por invalidez. Año 2016, 1.063.653. Trabajo del señor Kachanowski. No tuvimos un tsunami, gracias a Dios no tuvimos una guerra, no tuvimos un terremoto. ¿Alguien me puede explicar por qué la Argentina se transformó en un país de inválidos de 81.000 en el 2003 a 1 millón y jorobando con un tema tan delicado como la invalidez? Toda esta gente cobra algo, la mayoría que no merece. Porque hubo una combinación letal, crecimiento económico con flexibilización de los controles. Es decir, entró una cantidad de guita impresionante durante toda la era Kirchner. La plata que entró respondió, entre otras cuestiones, a que lo que Argentina vendía al mundo había subido mucho. Hubo una reactivación, la economía creció, pero si vos eso lo tenés en paralelo a que no reforzás controles, estás muerto. Entonces le das jubilaciones a cualquiera, regalás la plata. Un minuto, señor, que hay compañeros que no han hablado. Le respondo a Paulo, porque coincido también que no se entiende la explicación de quien habla técnicamente, supuestamente, de un factor económico como el señor. Los hechos no son hechos descontextualizados, son un proceso histórico. Entonces, no podemos... porque hay otro gobierno que está cometiendo errores. Yo creo, Karina, que tiene algún mal timing en algunas cuestiones y se exceden de tecnócratas. Me parece que eso es pegarse un tiro en el pie en algunas cosas, amén de que hace una visión de futuro, pero la herencia no se borra de la noche a la mañana, y que es el error de Brancatelli, creer que por 2 años de gobierno ya hay que culpar a este gobierno. La Argentina lleva décadas de gobernantes que viven robando y robando. Y hoy, la verdad, el mundo es un mundo donde los jubilados de todo el mundo sufren. No digas abuelos. Europa entera se encuentra en un debate donde la jubilación no es de 60, están pensando en 70 años. Sí. Y es grave, porque no hay plata. Sí, por favor. Me parece que la medida es impresentable. O sea, acá no hay que hablar de herencia, hay que hablar de nada. Le quieren sacar 100.000 millones de pesos a los jubilados. Eso no puede pasar. Sí, hay que hablar de herencia. La herencia es muy pesada. Se lo van a dar a las provincias. Ahora, yo desde acá, lo que me preocupa, yo veo justamente las pantallas y está lleno de gendarmes. Quizá usted no lo ha notado. Bueno, hoy ha habido, a partir de una protesta, una diputada nacional, Victoria Donda, que estuvo ayer aquí, tiene el tobillo hecho pelota, destrozado. Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita, es mordido por un perro y está también con problemas. Hay que llamar la atención sobre la posibilidad de manera pacífica de la sociedad de expresarse. No, la sociedad no la sociedad mañana va a movilizarse al Congreso. Te rompen el hay cabildo, te incendian la calle. Eso no es ¿Qué pacífico? tiene que ver eso? Son 2 diputados nacionales que no pintaron ningún cabildo. Me parece que hay una incitación y hay una promoción de la violencia de parte de grupos radicalizados. Pero vos dónde viste a Victoria que Donda buscan pintando desestabilizar al un gobierno. cabildo. Yo estoy segura de eso. Ha habido diputados que han sido reprimidos, que no pasa... Es un escándalo, es un escándalo institucional. Que la gendarmería hoy le haya tirado a los perros a un diputado nacional, que le haya mordido y le han dicho y que le hayan roto el tobillo a otra diputada nacional, es un escándalo que en otro gobierno hubiera tenido otro tratamiento. Ahora 7 horas en llegar a su casa. Es un escándalo. No, sí es importante. Si te importan los laburantes, es importante que una señora que va... Es importante que una señora que va a limpiar una casa tarde 7 horas en llegar a su casa y tenga que dejar a su nena sola porque es una madre soltera que a su vez puede también cobrar una pensión. Sí que es importante, porque esa señora también se está esforzando. ¿A vos no te preocupa, María Julia? A mí me parece muy preocupante. Perdóname, me parece muy preocupante eso y me parece es el muy Congreso. preocupante Es policía de la verdad. Policía de frontera. Es muy posible que rompan el Señora, está hablando María Julia, sí. A mí no me importa si yo no soy funcional nada, porque acabo... Mira, es funcional que vos digas abuelitos y que yo haya... Es más funcional eso y que digas abuelitos cuando en realidad el recorte no incluye abuelitos, incluye a las jubilaciones, incluye a las pensiones. Y lo primero que dije yo fue que son 17.400.000 personas las afectadas. O sea que es más funcional lo que vos estás diciendo que lo que estoy diciendo yo. Yo lo que estoy diciendo es que la manera en la que ustedes encontraron de manifestarse y de plantear cuál es
el escándalo de esta medida que todos estamos, creo, es unánime, porque a quién le puede parecer bien que recorten por el único sector que no... Y listo no, tengo otra capacidad de ver además que además de la represión y además de lo que estás diciendo vos, había alrededor de toda esa gente un montón de laburantes, pobres gentes, que tal vez estás en 50 kilómetros para ir a ganar un sueldo miserable o un sueldo bajo y tardaron en llegar a su casa durante toda esta semana entre la Organización Mundial de Comercio, las movilizaciones, el paro de la CGT, entre 6 y 7 horas en llegar a su casa. Yo quiero retomar algo que decía Pablo. Y me parece que vos eso también lo tendrías que tener en cuenta como dirigente social. Sí, por favor. Sí. Y de hecho, mucha gente siempre termina sacando negocio cuanto más se agita la cosa, ¿no? La cuestión. Por eso decía, me parece que hay que dejar los intereses de lado y este país se va a salir adelante entre todos. Hay que ver también qué pasa, más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno de turno, este gobierno también va a pasar, es qué pasa con la oposición y qué pasa con la gente que todo el tiempo sale a cagarla. Disculpen la expresión, de todos lados. Así, de esta manera como venimos, no vamos a ningún lado. Ningún país, ninguna nación del mundo de centro izquierda, de centro derecha salió así. Nadie. No. Ustedes que me expliquen o que me digan un ejemplo en el mundo, usted que anda por el mundo, señora. Dígame un ejemplo en el mundo, un país que haya salido así. Gobierne quien gobierne. Ahora le toca el turno a los de Cambiemos. Decime un país tan injusto Muchos, como este. pero por Dios. Latinoamérica, por favor. A ver, en un país, toda la oposición, todos, debieran tener como norma, el tratar de solucionar los problemas que no se solucionan en 4 o 6. ¿Pero qué quieren? Nos quedemos callados. Proponemos que nos quedemos callados. No. Niñez. Listo, en silencio. Chicos, nadie proteste, ¿eh? Nadie se queje, perdón. No hagan nada, ¿eh? Se la tienen que comer doblada. Que te metan la mano en el bolsillo, que te aumenten todo, que te saquen locura. Nadie haga nada. Cállense, sométanse a este gobierno. Sométanse. Listo, lo votaron. Sométanse. No se puede discutir con Diego. Perfecto. Cómplices son, todos cómplices. Chicos. Pero sí es histórico esto. A veces discutimos. Nosotros somos un programa de televisión, no somos ni la corte, no somos ni gobernamos, ni nada. Lo que pasa un poco en este programa es lo que sucede por ahí en una mesa de bar o en el laburo, qué sé yo. Pero en medio de todo esto hay discusiones muy profundas. Mucha responsabilidad tiene este gobierno, otras exceden, otras son históricas. Pero yo siempre pienso, desde hace un tiempo, en ir hacia adelante. Es decir, ¿cómo va a ser este país de acá 5, 10, 15 años? De esta manera como vamos, no. Se están discutiendo cosas, el mundo está expectante de lo que puede llegar a suceder, cómo va a generar trabajo. El otro día en los Conex Fontevecchia da un discurso que fue brillante con respecto a lo que es el futuro, el trabajo y el futuro. El futuro ya a la vuelta de la esquina. Nosotros estamos años luz de eso. Entonces no podemos resolver cuestiones básicas y elementales. Discutimos todo el tiempo de una manera, y discusiones que vienen de antes de la dictadura. El tema de los jubilados es un mamarracho, pero desde hace 30, 40 años en nuestro país o más. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa que no se genera empleo? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Estamos discutiendo cosas por ahí que atrasan mucho en un mundo que está discutiendo cosas que están años